Ok. Bueno, hermanos, buenas noches, bienvenidos. Primer discipulado de este 2022, 11 de enero, ¿no? Es que vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado en años anteriores. Ya arrancamos, ya nuestro tercer año de discipulado. Creo que hace 2 años estábamos arrancando sin ni siquiera imaginarnos de que se venía una pandemia, ¿no? Hace 2 años arrancamos muy animados de manera presencial, tanto en Pavas como en Cartago, y bueno, se vino lo que se venía, pero gracias a Dios, a su misericordia, pues nos ha permitido por medio de la tecnología poder reunirnos y compartir como hermanos, como un tema que está muy relacionado a lo que vamos a ver hoy como miembros de un mismo cuerpo, ¿no? Así es que vamos a orar. Regálanos, Gemita, una oración ahí para arrancar. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, Señor, gracias por la oportunidad tan hermosa, Señor, que nos permite usted, Señor, de seguir aprendiendo más de su palabra, Señor, en comunión. Le pedimos una bendición especial por el pastor Ever y por cada hermano, Señor, que disponen su corazón, Señor, su mente para aprender más de usted, Señor. Guíenos, Padre Santo. Gracias por tanta ayuda, Señor, porque en todos estos años, Señor, sin pensar, como dice el pastor, lo que hemos pasado, usted siempre ha estado ahí, Señor, ayudándonos, enseñándonos, Señor. Gracias por este grupo tan hermoso, Señor, que más personas se nos puedan unir, Señor, y que podamos aprender siempre, Señor, lo que usted quiere y espera de nuestras vidas. Corazones agradecidos, Señor, en todo momento y siempre que podamos ser de bendición, Señor, en este grupo y en todos los medios que andemos, Señor, reflejándolo siempre a usted. Le amamos, Señor, y ponemos todo en sus manos, Señor, para que nos guíe y se lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Gracias, Gemita. Amén. Buenas noches a todos. Que el Señor los bendiga. Buenas noches, pastora. Bendiciones. Buenas noches. Bendiciones. Espero Feliz estén año, bien. pastora. Muchos saludos de Enrique para Ever. Muchos saludos a todos. Un abrazo. Igual, saludos por allá a todos. Bueno, vamos a arrancar entonces. Bueno, estos meses, digamos, en lo natural, tratando de hacer un paralelo en lo natural, casi siempre que arranca un año, todo el mundo se matricula. ¿A dónde se matricula todo el mundo? En los gimnasios. Eso, los Gracias. gimnasios. ¿Para cuidar qué? El físico. El físico, el cuerpo, todo eso, ¿no? Obviamente pensando en la salud y todo eso. Pero eso es una preocupación casi siempre en estos meses, ¿no? Debería ser siempre, ¿no? El deporte, bueno, ahí que lo diga Paula y Luis David, ellos practican el ciclismo, y bueno, y varios ahí que practican deportes, que es importante la regularidad, mantenerse regulares, ¿no? Entonces, vamos a hablar hoy de un tema que tiene que ver con el cuerpo, pero no el cuerpo nuestro, ¿no? Sino el cuerpo de Cristo, básicamente, que es la iglesia, ¿no? Quería arrancar este discipulado, yo estaba entre dos dudas y arrancarlo reforzando temas que tengan que ver con el discipulado como tal, pero que pienso yo que es bueno arrancarlo reforzando. Digo reforzando porque son temas que ya hemos visto, que ya ustedes han escuchado en otras prédicas también y en otros tipos de discipulados también, pero reforzando los conceptos de lo que es la iglesia como tal, ¿no? A veces hay un concepto tan errado de lo que debería ser una iglesia y qué debería esperar uno de la iglesia como tal. Entonces voy a compartirle la pantalla. Y ustedes me dicen si la ven, ¿no? Sí la ven, ¿cierto? Amén. Sí, señor. Sí. Bueno, entonces empecemos con esa frase que hay ahí para que reflexionemos entre todos y sepamos, vamos a estar hablando de este tema que es la iglesia como cuerpo de Cristo, ¿no? O sea, hablamos ahorita de la importancia de uno cuidar el cuerpo natural y bueno, obviamente mucho más importante que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, pues también se cuide, ¿no? Y ustedes dirán, pero ¿cómo que se cuide? Claro, hay peligros también para el cuerpo de Cristo como iglesia y también hay cosas que se pueden hacer para fortalecer, así como uno se mete al gimnasio, regula su comida,
hace dieta, baja las calorías, todo eso. Entonces también como iglesia hay cosas que deberíamos hacer para que el cuerpo crezca o por lo menos se desarrolle o por lo menos se desempeñe de una manera sana, ¿no? Entonces, hay una frase que está marcada ahí que dice que en nuestra vida cristiana o para nosotros los cristianos hay 4 acontecimientos que son claves, ¿no? Ahí sí, ayúdenme ustedes a batear cuáles consideran ustedes que serían esos 4 acontecimientos que son claves para nosotros como cristianos, ¿no? ¿Cuáles considerarían? A ver. Conocer la palabra. Conocer la palabra, sí, puede ser, pero digamos que yo estoy hablando de 3 sucesos, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando yo le digo, si yo te digo a vos, Davis, hay algunos sucesos en tu vida que son importantes. Usted dice, sí, cuando me gradué del cole, cuando son sucesos que han acontecimientos, digámoslo así, ¿no? El nuevo Pastor, nacimiento. el servicio. Es que el servicio es parte, digamos, es parte de uno ser cristiano, ¿no? Si yo soy cristiano, debería de conocer la palabra, como dice Davis, o de servir. Pero digamos, acontecimientos históricos que han pasado en la historia, hechos La reales, digamos así. resurrección, ¿Perdón? la resurrección. La resurrección es uno, digamos, lo que obviamente no es el orden, porque para que haya resurrección tuvo que haber habido qué. Entonces ya, Pecado, Nacimiento, ¿cuál? crucifixión. Nacimiento. El nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo es el primero, es un acontecimiento clave. No habría cristianismo si Cristo no hubiera Sin nacido. Cristo. ¿Estamos de acuerdo en eso, cierto? Así es. Entonces, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es el primero, digámoslo, clave, ¿no? ¿Cuál seguiría de ahí? El nacimiento nuestro. Bueno, es que es No. parte de nuestro cristianismo, pero digámoslo, y Gemma ya lo había dicho, ¿no? La crucifixión. La crucifixión, vayamos en secuencia, ¿no? El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, clave, o sea, es un acontecimiento clave. Después de eso, obviamente ustedes podrán decir el ministerio, sí, todo eso es importante, pero estamos hablando de 4. Tendríamos que... La Resurrección. resurrección, la resurrección. Resurrección. Exacto, entonces el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la Crucifixión. crucifixión clave, la resurrección clave, y hay un cuarto. Y lleven la secuencia, ¿no? La venida del Señor. La venida del Señor, pero antes de la venida del Señor, porque Él no ha venido. Entonces, pero digamos, si la venida del Señor fuera clave para nosotros, sí es clave para lo que nos espera. Pero ahorita, o sea, cosas que ya sucedieron. Ya sucedió el nacimiento del Señor, ¿cierto? Ya sucedió la crucifixión, ya sucedió la resurrección, y hay un cuarto elemento que ya sucedió también, que es clave para el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. la venida del Espíritu Santo. O sea, esos son los 4 elementos claves de nuestra vida cristiana, ¿no? O sea, sin esos 4 elementos no habría cristianismo, estamos de acuerdo, ¿no? Porque imaginen ustedes si el Señor hubiera nacido y no hubiera crucificado, nada. Si hubiera nacido, si hubiera crucificado y no hubiera resucitado, nada. Si hubiera nacido y hubiera resucitado, digo, lo hubieran crucificado y no hubiera resucitado, pero Él no hubiera ascendido al cielo y no hubiera mandado al Espíritu Santo, nada, ¿no? Entonces, es clave esas 4 cosas o esos 4 acontecimientos para nuestra vida cristiana, ¿no? Entonces, ahí están los 4, el nacimiento de Jesús, la crucifixión, la resurrección y la venida del Espíritu Santo. Todos sabemos que, bueno, el Señor obviamente vino, Dios mismo se hizo carne por medio de Jesucristo y vino al mundo, un mundo que está corrompido, un mundo lleno de pecado, un mundo que con varios propósitos. Acuérdense que hay un versículo que dice que a lo suyo vino, o sea, él vino con varios propósitos. Algunas veces hemos hecho esa lista. Entre ellos estaba mostrarnos al Padre, recuperar lo que se había perdido, mostrarnos el camino a casa y todo eso. Pero uno de esos propósitos, un propósito importantísimo es precisamente el dejar establecido aquí algo que siguiera cumpliendo los propósitos por los cuales él vino. Él vino a recuperar lo que se había perdido, pero él murió, resucitó y ascendió y se fue y mandó al Espíritu Santo y dejó institucionalizado, dejó fundada o dejó creada lo que conocemos como su iglesia, ¿no? ¿Para qué? Para que la iglesia obviamente siguiera cumpliendo los propósitos por los cuales él vino, ¿no? Si no, no hubiera tenido sentido, ¿no? Entonces, lo que quisiera hoy, con todo esto que vamos a ver, que mucho de lo que vamos a ver ya lo conocemos, es la responsabilidad que nosotros tenemos como iglesia, ¿no? Mire lo que ha sido depositado en nuestras manos, o sea, es llevar adelante ese propósito por el cual el Señor vino, ¿no? O sea, él vino, nos mostró el camino,
nos pidió seguir sus huellas, etcétera, pero él se fue, mandó obviamente su vicario, el vicario de Cristo es el Espíritu Santo, el representante del Señor aquí en la tierra, pues es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, esa es la responsabilidad de nosotros como iglesia, el poder seguir con ese propósito que el Señor vino a traer acá, ¿no? Y llevarlo y cumplirlo, como dice la palabra, en cada pueblo, en cada lengua, en cada nación. Pero realmente no estamos hablando de la iglesia como, acuérdate que hay dos tipos de iglesia, ¿no? Está la iglesia como organización y la iglesia como organismo vivo, ¿no? La iglesia como organización es la iglesia que, los templos, lo que conocemos, algunas congregaciones que tienen concilio y que tienen una estructura administrativa, toda esa es iglesia como organización. Pero no era esa propiamente, sino a la iglesia como organismo, ¿no? A la iglesia que formamos todos y cada uno de nosotros que hemos entregado nuestra vida a Él y que hemos nacido de nuevo. Esa es la iglesia de Cristo, ¿no? Bueno, entonces, 1 Corintios 6:19 dice, hermanos, que nosotros, nuestro templo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que el Espíritu mora en nosotros, ¿no? Él está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no son, y que el cuerpo no es a Dios. Fue comprado con un precio de sangre, ¿no? Eso ya lo hemos escuchado, lo tenemos claro. Entonces, no nos estamos refiriendo a la institución terrenal, sino a la iglesia como organismo vivo. Eso para que lo tengan presente. O la iglesia cristiana, o la iglesia, una iglesia cristiana, una iglesia de Cristo, que alguna vez lo vimos también en una prédica de la diferencia que hay entre uno y el otro, ¿no? Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo, eso lo establece la palabra, hay varios versículos, aquí les puse 3 nada más. Efesios 1:22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, ¿no? Efesios 1:22, Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador, ¿no? Colosenses 1:24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, hay varios versículos, esos son algunos que hacen énfasis y que declaran, obviamente, que establecen que la iglesia es el cuerpo de Cristo en este mundo, ¿no? O sea, eso lo tenemos claro, eso no es algo nuevo, sino para que ustedes vayamos amarrando esos conceptos, ¿no? Ahora, ¿a qué se refiere con que la iglesia es el cuerpo de Cristo? Bueno, pues nosotros como iglesia, pues, ¿cuáles son las manos que usa el Señor para abrazar? Pues las manos nuestras como iglesia, como parte de su cuerpo, nuestras bocas para llevar palabras de consuelo, palabras de salvación, nuestros pies para llevar, acuérdense que por eso en la armadura del cristiano habla de calzado al evangelio, o sea, nuestros pies para llevar el evangelio, la palabra a todo lugar, que es la gran comisión que Él nos ha dejado, nuestros ojos que son los que usa para Él ver, y aunque obviamente el Señor todo lo ve, ¿no? Pero básicamente utiliza nuestros ojos, nuestra boca, nuestras manos, nuestros pies, ¿no? O sea, todo nuestro cuerpo como tal al servicio de lo que es la obra del Señor, ¿no? Entonces, somos el cuerpo de Cristo. Entonces, bueno, 1 Corintios 12:27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y vemos cada uno en particular, cada uno de nosotros somos el cuerpo de Cristo, eso lo confirma la iglesia, digo, la palabra a través de toda la escritura, ¿no? Ahora, eso suena muy bonito, está bien, y de hecho cuando el Señor le decía a Saulo de Tarso, ¿de acuerdo? Que perseguía a algunos de los cristianos, a mí me persigue, o sea, cada cristiano hace parte del cuerpo de Cristo y que me diste de comer y que estaba desnudo, todo eso que la palabra habla, ¿no? Ahora, hay una realidad tremenda también y es que a pesar de esa gran responsabilidad, de ese gran privilegio, de eso que no tiene, pues, comparación, dimensión, no es algo que se pueda dimensionar el que nosotros seamos, imagínense, con lo que somos, pues que seamos el cuerpo de Cristo, ¿no? Como iglesia. Pero hay una realidad que nosotros no podemos negar y es que todo el concepto de lo que es iglesia, pues eso se ha evaluado, ¿no? Ahorita ya a uno le hablan de iglesia como tal y ya es algo que está muy, pero muy desvalorado, digámoslo así. Digamos, lo que es el cristianismo real, el cristianismo genuino, pues prácticamente cada vez se ve menos, iglesias sanas, pues cada vez se ve menos. Entonces, hay un concepto muy deteriorado. De hecho, alguna vez les comenté que a algunos hay gente que tiene ese concepto, ¿no? Usted quiere llenarse de plata, ponga una iglesia, abra una iglesia, ¿no? Que esa es la mejor forma, ¿no? Porque ese es el concepto que hay, ¿no? Y por eso es que la gente muchas veces ve a las iglesias, o a la iglesia de Cristo como tal, o como la última solución a sus problemas, cuando debería ser la primera, ¿no? Entonces, a veces la gente llega a los pies de Cristo
ya como después de haber probado hasta lo último, ¿no? Como la mujer del flujo de sangre, que probó de todo y como nada le funcionó, al final pues acudió a aquel que sí la pudo sanar, ¿no? Pues, pero por lo menos ella acudió, ¿no? Hay gente que a pesar de estarse arrastrando en el lodo y en el fango y lo que sea, pero nunca, al final nunca levanta su mirada a Cristo, ¿no? Como tal. Pero la realidad es esa, la gente ve las iglesias o el cuerpo de Cristo como la última opción, precisamente ¿por culpa de quién? Por culpa de los malos testimonios, por culpa de tanta cosa, ¿no? Tanta cosa que vemos en los medios de comunicación, en las redes sociales, en testimonios de otras personas. Y bueno, uno no podría del todo echarle la culpa al liderazgo pastoral o a todo eso, porque también hay un pueblo que ha sido más que víctima, cómplice de todo eso que se ha movido, ¿no? Entonces, todo eso lo sabemos ya, pero quería como amarrar estos conceptos de que la culpa no necesariamente es toda del liderazgo, sino también de un pueblo que en medio de su ignorancia ha sido cómplice, ¿no? Entonces, ¿cuál es el estado actual de la iglesia? Bueno, hoy cada vez, más que nunca, escuchamos muy seguido aquello de que no hay iglesias sanas, que no hay donde congregarse, que no, o sea, de todas no se saca una, que todo el mundo es lo mismo, que yo, bueno, tanta cosa que hemos venido escuchando que no es nuevo, eso viene de tiempo atrás, sino que cada vez que pasa se da cumplimiento a lo que está escrito de que la maldad va en aumento, entonces el amor de muchos se enfría, y entonces la gente ya, pues obviamente no se congrega, ¿me entiende? Entonces, hay mucha gente, y con esto de la pandemia, pues mucha gente dejó de congregarse, y algunos con razón, otros con no tanta, pero bueno, aún así, independiente de la situación o independiente de las razones, el Señor va a venir por su iglesia, ¿no? Entonces, qué importante es que uno esté seguro de que hace parte de la iglesia, ¿no? No olviden de cerrar los micrófonos para que no vayan a interrupciones. Entonces, la iglesia definitivamente pues no está preparada, ¿no? Pareciera que la iglesia no cree que el Señor puede venir de cualquier momento. Entonces, por eso la iglesia está ahí como en un adormilamiento, ¿no? Y también con la cantidad de información que se mueve hoy en día, pues la gente ni presta atención, porque más bien, y si prestaran atención, a veces es información que desinforma, ¿no? Entonces, pero bueno, está bien, el caso es que miren lo que dice Mateo 13:24, o sea, uno no puede estar adormilado, ni mucho menos, porque precisamente cuando una buena semilla es sembrada en el campo, y si uno se duerme y uno se descuida, pues se le siembra cizaña ahí, ¿no? Entonces, hay que cuidar la buena semilla, la palabra que ha sido sembrada, atesorar lo que uno ha aprendido, como le decía Pablo a Timoteo, o sea, enseña tú lo que has aprendido, eso sí, sabiendo de quién lo has aprendido, valóralo, ¿no? Entonces, pero hoy en día no se valora mucho eso, precisamente porque no hay ese sentido de pertenencia, ¿no? O sea, como la gente anda, si es que andan de iglesia en iglesia, por lo menos de aquí para allá, allá para acá, pero por lo menos hay gente que por lo menos hace el intento de buscar una iglesia, de mirar si hay algo que realmente sea sano, pero hay otra gente que definitivamente ha dejado de congregarse y ya no quiere saber nada de las iglesias, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que alguna vez vimos esto? ¿Qué se necesita para entrar a una iglesia cristiana? Nada, porque cualquiera puede entrar a una iglesia cristiana, no se necesita absolutamente nada, ¿no? Usted lo invitan, usted va y entra, y así como entró, sale. Si es que no aprovecha la oportunidad, hay muchos que han entrado mal y han salido bien porque han sido movidos por la palabra, y en medio de ese mover, pues han caído en arrepentimiento y le han pedido perdón al Señor, que precisamente es lo que se necesita para entrar a la iglesia de Cristo, ¿no? Ya para entrar a la iglesia de Cristo hay una serie de pasos, ¿no? Para entrar a la iglesia cristiana no necesitamos nada, pero para entrar a la iglesia de Cristo necesitamos recibir la palabra, porque la fe viene por el oír. Después de que uno recibe la palabra, uno tiene ese reconocimiento y convicción de que realmente hay un Dios creador, un Dios que existe. Y cuando uno reconoce que hay un Dios, pues obviamente reconoce que lo ha ofendido por medio del pecado, y en medio de ese reconocer esa condición de pecador, pues uno se arrepiente, ¿no? Y pide perdón, y como el Dios es movido en misericordia, todo aquel que se arrepiente y pide perdón, pues la alcanza, ¿no? Entonces recibe el perdón de los pecados. En ese momento, pues recibe los beneficios de la cruz. ¿Cuáles son los beneficios de la cruz? Pues que la sangre de Cristo le limpie, que la persona sea perdonada, que el Espíritu Santo venga a él, y se da lo que nosotros conocemos como el nuevo nacimiento. Entonces, todo ese es el proceso. Miren que no es tan fácil entrar a la iglesia de Cristo. Entrar a la iglesia cristiana es muy fácil, pero entrar a la iglesia de Cristo sí requiere de una serie de pasos que muchas veces la gente no está dispuesta a cumplir o a pasar, ¿no? Ya después de que uno entra a la iglesia de Cristo, pues ya se ven algunos frutos que son más visibles, ¿no? Porque todo esto es invisible, ¿no? Todo esto que está aquí,
Nadie te puede ver a ti la fe que te produce el oír la palabra. O sea, ¿qué es lo que, a ver, ahí yo les hago una pregunta a ustedes. Aunque la fe es invisible, ¿qué es lo que la hace visible? Las obras. Las obras, correcto. Sí. Entonces, la que la hace visible son las obras, ¿no? A uno lo salvan las obras, a uno lo salva la fe, ¿no? Pero la fe, las obras hacen visibles la fe, ¿no? Entonces está bien, pero no deja de ser algo invisible. Todo esto que está aquí, la fe es invisible, esa convicción de que Dios existe es invisible, el reconocer que uno es un pecador, eso es invisible, uno no lo puede ver. El arrepentimiento de una persona es invisible y todos los beneficios de la cruz, que es el lavamiento, todo eso es invisible, ¿no? Pero después vienen a ver algunos frutos visibles que hacen que uno diga, uy, mira, esa persona nació de nuevo o le entregó su vida a Cristo, es una persona, digamos, ahora ustedes dirán, pastor, y si yo no hago estos pasos, entonces no he nacido de nuevo. No, no necesariamente, pero debería uno hacerlo. Por ejemplo, quizás en aguas, que recuerde que es un testimonio público de que ha habido un nuevo nacimiento, por lo menos, o un bautismo en el Espíritu, es algo que uno debería hacer. Congregarse, porque precisamente cuando uno nace de nuevo, uno es segregado de este reino que es obviamente gobernado por el príncipe de este mundo. Y en medio de que uno es segregado de este reino, pues uno debería congregarse, ¿no? En el reino del Señor, visiblemente por medio de una iglesia de sanita, ¿no? Una iglesia de sana doctrina. Después comenzar con todo ese proceso de Efesios 4, 22, 23, 24, que ustedes lo conocen, que sea visible que uno ya no es el que era antes, por medio del despojarse de su vieja naturaleza, de que ya uno no piense como antes, que uno se revista la nueva imagen. Todo esto ya ustedes lo conocen. Entonces, básicamente, esto que está aquí es parte de los propósitos de la iglesia, ¿no? O sea, de que el Señor vino a hacer eso, pero Él se fue y dejó al Espíritu Santo para capacitarnos como iglesia. ¿Para qué? Para que sigamos con ese propósito, de que no solamente nosotros pasemos por este proceso, sino más gente, ¿no? Más gente algunos que no conocen de Cristo, algunos que lo rechazan, que nosotros como iglesia, como miembros del cuerpo del Señor, pues podamos cumplir ese propósito, ¿no? Ahora, ¿cuáles son esos propósitos que debemos cumplir como iglesia, ¿no? Que es bueno saberlo, ¿no? Entonces, la iglesia tiene varios propósitos. Ya vimos arriba que es obviamente el principal o el general, por lo menos llevar el ministerio de la reconciliación, que ya sabemos, de reconciliar al que está enemistado con el Señor y volverlo en amistad con Él y todo eso que ya sabemos del nuevo nacimiento, ¿no? Pero algunos propósitos puntuales que menciona la palabra en Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, la iglesia en primera instancia tiene un propósito evangelístico, ¿no? De llevar el evangelio. Básicamente nosotros como miembros de la iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos esa responsabilidad que no nos la podemos quitar, que es la de predicar el evangelio. De hecho, es la gran comisión, ¿no? Vayan y prediquen el evangelio, hagan discípulos, bautícenlos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es una responsabilidad tremenda, es un primer propósito que tiene la iglesia, es un propósito de llevar el evangelio, evangelizar. Ahora usted dirá, pastor, pero ser evangelista no es uno de los 5 ministerios, sí, pero hay muchas maneras de evangelizar, ¿no? O sea, evangelizar no es solamente cuando yo voy y predico en una plaza, reparto volantes, ¿no? Evangelizar es llevar el evangelio, ¿no? Cuando usted predica, ciertamente está evangelizando. Cuando usted da una consejería, da un consejo a la luz de la palabra, usted está evangelizando. Cuando usted está por medio de su testimonio dando ejemplos, usted está evangelizando. Entonces, es una responsabilidad que no podemos quitarnos de encima, ¿no? Primer propósito de la iglesia es un propósito evangelístico, ¿no? Entonces, y ahora cuando el Señor habla aquí seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y hasta en lo último de la tierra, bueno, miren que esto de lo último de la tierra está de último, ¿no? Porque no es que nos ha llevado a ir a lo más lejos, ¿no? Lo que el Señor anhela básicamente es que empecemos más bien por lo más cerca, ¿no? Y lo más cerca que nosotros tenemos, pues, ¿qué representa? Nuestra familia, nuestros padres, nuestro cónyuge, los hijos, los hermanos en la carne, los vecinos, que a medida que vamos avanzando, ¿no? Por eso es que la palabra dice que el que no provee para su propia casa, pues es peor que un impío, ¿no? Porque sería muy triste que, digamos, que nosotros contestáramos de la misma manera que Caín contestó cuando el Señor le preguntó por Abel. ¿Se acuerda? Que le dijo, ¿dónde está tu hermano? Y que le dijo, no sé, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Entonces sería muy triste que uno tomara esa actitud y uno se quitara de encima la responsabilidad que hay sobre nosotros de nuestra familia, ¿no? Si bien es cierto que la salvación es personal,
pero nuestra familia que hace parte de nuestro círculo, que son nuestros prójimos, digámoslo así, pues obviamente son personas a las que deberíamos, después de habernos salvado nosotros, por lo menos llevarlos a que disfruten de aquello de lo cual nosotros estamos disfrutando. O sea, esa es una responsabilidad que nosotros tenemos. Ok, no, mire lo que dice Proverbios 24:11. Dice, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijeras, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no entenderá el que pesa los corazones, el que mira por tu alma? Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras, ¿no? Entonces no tenemos excusa. Ni eso que dijo Caín de, no sé, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? No, sí tenemos que saber dónde está mi hermano, dónde están, en qué situación están y tratar de sacarlos de ahí. Y porque ya nosotros estuvimos ahí y ya la información que tenemos, entre más información que tengamos, pues genera a nosotros más responsabilidad. ¿No? Es una responsabilidad que no podemos eludir. Entonces, el primer propósito de la iglesia, un propósito evangelístico, llevar el evangelio, llevar a la gente al arrepentimiento. ¿Dónde debemos empezar? En lo más cercano, que es nuestra familia, nuestro círculo que nos rodea, el prójimo, básicamente. Hay otro propósito de la iglesia que es un propósito de edificación, ¿no? 1 Corintios 14:12 dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, ¿no? Entonces, el Señor obviamente nos ha llamado y nos ha preparado, ¿no? Porque acuérdense que, ¿quién es el que nos prepara a nosotros? ¿Se acuerdan? ¿Cómo nos preparamos nosotros para esa tarea? ¿Por medio de qué? Estamos hablando de ir a edificar la iglesia, ¿no? ¿Quién es el que para evangelizar? Acá arriba, ¿no? ¿Por medio de qué nos preparamos? La palabra. Por la De palabra. conocimiento. Por medio de la palabra, sí, el conocimiento de la palabra. Recuerden que la palabra toda es inspirada por Dios para redarguir, para exhortar, ¿para qué? Para prepararnos, para que todo hombre de Dios esté preparado para toda buena obra, ¿no? Por medio de la palabra, ¿no? Estamos preparados para evangelizar como iglesia y estamos preparados ¿para qué? Para edificar, ¿no? Entonces, el Señor nos ha llamado, tanto a hombres como a mujeres, para que nosotros llevemos esa palabra para que la gente sea edificada, ¿no? Para enseñar sana doctrina. Por eso es que es importante enseñar una sana doctrina y enseñar, por eso él decía, enseñen lo que han aprendido, o sea, no tienen que irse, no tienen que complicarse tanto, enseña tú lo que has aprendido, tú no puedes enseñar lo que no sabes, enseña lo que tú conoces, lo que tú manejas, ¿no? Entonces, obviamente, y entender que eso no es una responsabilidad solamente de pastores y predicadores, ¿no? Cada uno de nosotros como cristianos, como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos esa responsabilidad de ¿qué? De edificar, ¿no? Siempre, y casi siempre la palabra es específica ahí de que empecemos con lo más cercano, ¿no? La familia que tenemos, que edifiquemos, ¿no? De hecho, ¿ustedes se acuerdan cuando Pablo le decía a la iglesia de Corinto que profetizaran, ¿no? Recuerden lo que era la profecía hoy en día es predicar la palabra, llevar la palabra. Profeticen, ¿para qué? Para que edifiquen, para que consuelen. Entonces, edificar es una de los principales propósitos que tiene la palabra y nosotros como miembros de Cristo, del cuerpo de Cristo, obviamente estamos llamados ¿a qué? A edificar a los demás, ¿no? ¿Cómo vamos a edificar? No solamente, digamos, no solamente se edifica por medio de cultos y servicios, ¿no? Nosotros edificamos por medio de nuestro testimonio, es decir, que la gente vea en lo que nosotros hacemos, que ahí está la vida de Cristo reflejada en cada uno de nosotros, ¿no? Nuestro testimonio es clave. Recuerden que varias veces hemos hablado del testimonio como el uniforme del cristiano y hablamos alguna vez del uniforme, cómo un uniforme identifica a una persona y por medio de un uniforme uno sabe lo que la persona hace, qué puede esperar de la persona y qué no puede esperar de la persona. Entonces, el testimonio pues es como nuestra carta de presentación. De hecho, era algo que Pablo usaba para presentarse precisamente. A él le daban chance de hablar y lo primero que hacía era hablar de su testimonio, lo que él era, el encuentro personal que tuvo con el Señor y lo que él es ahora ya después de poner su vida en la mano de Cristo. Con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, cómo les enseñamos cómo deben buscar al Señor, cómo adorar, teniendo la responsabilidad de llevar gente a la iglesia también. Ahora estoy ir a pastores, si yo no llevo gente a la iglesia, entonces no estoy cumpliendo eso. No, o sea, lo que pasa es que el asunto es que hay que invitar a la gente. O sea, hablábamos el domingo de lo difícil que es llevar gente a la iglesia y nos ha pasado cuando usted invita a alguien, invita y no, invita. O sea, qué difícil es llevarlos y cuando logran ir, qué fácil es que no vuelvan. O sea, ¿me entiendes? Es como la ironía, ¿no? ¿Cómo me costó llevarlo? Y vieras qué fácil dejó de ir. Entonces, pero bueno, nunca debemos claudicar ahí, es una responsabilidad que tenemos y
y precisamente nosotros cumplimos con invitar, cumplimos con llevarlo y ya lo demás pues lo hará el Señor y esperar que Él haga la obra. Entonces, ahí es donde cabe el preguntarse cada uno de qué manera estamos edificando a la iglesia, si estamos realmente, y cuando hablo de iglesia no me refiero solamente a la iglesia física o a la iglesia donde nos congregamos, sino a las ovejas que Dios nos ha encargado, ¿no? Recuerde que cada persona, y cuando digo, podría decir de hombres y también, pero mujeres, cada uno es pastor o pastora en su casa, ¿no? Hay ovejitas ahí que han sido puestas en nuestras manos, de las cuales tenemos responsabilidad y tenemos que dar cuenta. Ok, porque imagínense, ahora que les decía eso de que han sido puestas en nuestras manos, imagínense que qué bueno sería que nosotros, cuando lleguemos ante la presencia del Señor, podamos decir lo que contestó el Señor Jesucristo en Juan 17:12, ¿no? Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliera. Entonces, que uno pudiera llegar allá y decir, por lo menos los que tú me diste a mí, los que estaban bajo mi responsabilidad, ninguno se perdió, ¿no? Qué bonito sería, ¿no? Ahora, no depende de nosotros propiamente, pero sí depende marcar el camino, por lo menos marcar la senda, advertir, decir y todo eso, aunque ya sabemos que la salvación es una responsabilidad, es una decisión que cada uno va a tomar. Entonces, tenemos evangelización, tenemos edificación. ¿Qué otro propósito tiene la iglesia? Restauración, Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, ¿no? Entonces, uno de los propósitos de la iglesia, pues obviamente es ir a buscar a la gente que anda perdida, eso está bien, pero no solamente es eso, sino también restaurar a los que caen, a los que fallan, a los que se apartan, a los que han sido sorprendidos en algo que obviamente los separa del Señor y todo eso, ¿no? Entonces, creo que todos conocemos personas que han caído, que han empezado bien, y no solamente que han caído, sino que, pues en medio de estar, de dejar de probar las mieles del Evangelio, pues volviendo en sí, como dijo el hijo pródigo, pues quieren volver a casa y ahí deberíamos estar nosotros como iglesia precisamente para levantarlos, ¿no? Mejor son dos que uno, dice la palabra, porque si uno se cae, el otro lo levanta, ¿no? Entonces, a veces, mucha gente a veces hace lo contrario, ¿no? En vez de tender la mano para levantar, lo que hace es criticar y juzgar a la gente, ¿no? Pero esa no es la función de la iglesia. La iglesia debe restaurar, ¿no? Y acuerden que es restaurar, ¿no? Restaurar es volver las cosas a su estado original, ¿no? ¿Cuál era el estado original? Antes de que la persona cayera, obviamente está en amistad con el Señor, está ahí caminando con Él y todo eso, pero cae, ¿no? Entonces restaurarlo, volverlo otra vez a que vuelva a su estado original, ¿no? Entonces básicamente es uno de los propósitos de la iglesia, ¿no? Entonces hay varios, pero esos, digamos que esos tres son en términos generales: evangelizar, edificar, restaurar, ¿no? Que era lo que Pablo le decía a la gente, que prediquen la palabra, básicamente profeticen, que eso es más importante esto que los dones espirituales, que hablar en lengua y todo eso. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros para eso? O sea, porque sabemos, a veces es importante que uno sepa lo que tiene que hacer, eso es lo que usted tiene que hacer, pero ¿cómo lo va a hacer? O sea, ¿qué es lo que debemos hacer como iglesia? ¿No? Hay varios tips, llamémoslos así, o varias recomendaciones de la palabra. ¿Qué necesitamos nosotros para que podamos cumplir los propósitos como iglesia? Bueno, Efesios 5:29-30 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Entonces, una primera recomendación como iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Cuidarnos los unos a los otros, ¿no? Hay que cuidarse. Así como el Señor cuidó a su iglesia, también nosotros tenemos que cuidarnos los unos a los otros, porque, digamos, así como uno cuida a su familia y uno se preocupa y todo eso, recuerde que la iglesia pues es nuestra familia en la fe, ¿no? Entonces deberíamos preocuparnos, deberíamos estar pendientes unos de los otros, de qué manera podemos ayudar, o sea, no podemos, sería como aborrecer uno parte de su propio cuerpo, ¿no? De su propia carne, ¿no? Entonces, cuidarnos los unos a los otros es un primer consejo que da la palabra en el libro de Efesios 5:29, ¿no? En Juan 17:22, que haya unidad, ¿no? La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, la intencionalidad de Dios, del Señor, siempre es que en su cuerpo, en su iglesia, haya unidad, ¿no? Así como, digamos, en un cuerpo de un ser humano, los miembros, aunque sea, están ahí, ¿no? Están unidos.
Usted nunca ve el pie izquierdo yendo a la derecha y el derecho yendo a la izquierda o a la derecha, o uno para adelante, otro para atrás, ¿no? Todo está como en armonía, ¿no? Entonces, todos, como es parte de un mismo cuerpo, obviamente, esa es la idea de que nosotros como miembros de un mismo cuerpo también tengamos ese nivel de unidad, ¿no? Que trabajemos de manera coordinada, que podamos crecer de manera homogénea, porque así como en el cuerpo humano, o sea, una mano no crece más que la otra, todo va en armonía, ¿no? Entonces, que haya esa unidad entre nosotros. Ahora, eso no lo vemos en la iglesia, ¿no? Nosotros estamos hablando de una, sino entre las iglesias como tal, porque acuérdense que la iglesia de Cristo no es que hay pedacitos de iglesia, no, la iglesia de Cristo debería ser una sola, ¿no? Lo que pasa es que hay denominaciones y todo eso, pero no hay unidad, digamos, entre todas las. Si hubiera unidad, uno ni siquiera necesitaría pertenecer a una congregación, porque yo podría ir un domingo a una o a la otra porque es parte de la misma iglesia, ¿no? Pero no hay esa unidad y cada uno desafortunadamente jala muchas veces para su saco. A veces hay muchas iglesias en un mismo barrio y uno pensaría, ¿por qué no se unen y arman una sola congregación? Sería algo más fuerte, pero no se puede porque ¿qué es lo que desune a las iglesias? La doctrina. La doctrina es lo que desune a las iglesias y también lo que las une, ¿no? A veces las iglesias si creen en lo mismo, pues obviamente, pues eso las une o eso las desune, ¿no? Entonces, por eso es que el consejo de Pablo a Timoteo es, cuídate de la doctrina, ¿no? Porque así como eso te une, también te desune, ¿no? Entonces, que tengamos unidad es uno de los deseos de intencionalidad del Señor, obviamente, que podamos como iglesia ser unidos, ¿no? Esa es la idea, ¿no? ¿Qué más? Primera de Corintios 12:20. Dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros como iglesia? Reconocer que nos necesitamos los unos a los otros, ¿no? Así como en el cuerpo, la mano, de hecho, el miembro del cuerpo que usted crea que es más insignificante, como dice ahí, a veces es el más necesario. De hecho, en lo natural, si ustedes ven los miembros del cuerpo que a veces los más importantes son los que menos se ven. Por ejemplo, usted no me ve a mí el corazón, pero yo sin corazón no viviría, ¿no? ¿Entiende? Por ejemplo, el pelo se ve, no es que no sea importante, pero si yo no tuviera pelo, pues igual sigo viviendo, ¿no? O sea, de hecho ahora es moda y todo eso. Entonces, así debería ser también en el cuerpo de Cristo, ¿no? Reconocer que realmente todos, por más insignificante que nos veamos, todos somos importantes, ¿no? Todos tenemos una función, algunos pueden ser más importantes que otros, pero todos a la larga depende, o sea, uno diría que la pierna es más importante que el dedo gordo del pie, pero si el dedo gordo del pie me duele, toda la pierna me duele, ¿no? Pues así es, ¿no? Entonces se resiente en un cuerpo cuando un miembro no está bien, cuando un miembro está fallando, cuando un miembro realmente no está cumpliendo la función para la cual está ahí, ¿no? Entonces hay que reconocer como miembros de un mismo cuerpo que no necesitamos los unos a los otros y que todos somos importantes, ¿no? Todos somos importantes, todos tenemos una función. ¿Qué más? Primera de Corintios 12:25 dice, para que no haya evanescencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelan con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gocen, ¿no? Entonces, que no haya indiferencia ni envidia entre nosotros, ¿no? O sea, si a alguien le va bien, si alguien está creciendo, si alguien está avanzando, pues que todos nos gocemos con él. Si alguien está retrocediendo, si alguien se está doliendo, o sea, que todos nos dolamos con él también, ¿no? Que no haya esa indiferencia, sino que más bien nos preocupemos los unos por los otros y que no seamos indiferentes al dolor de los demás miembros, ¿no? Que los fuertes lleven las cargas de los débiles, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto son algunos consejos, digámoslo, y muchos de ellos están en el libro de Corinto. Mire que aquí dice Primera de Corintios, porque algunas veces vimos que si uno quisiera ver los problemas actuales de la iglesia, uno debería irse al libro de Corinto, al libro de Corintios. Para la iglesia de Corinto tenía todos los problemas que las iglesias de hoy en día tenemos, ¿no? Porque no, tenemos que meternos ahí, ¿no? La iglesia de Corinto tenía varios problemas. Era una iglesia que estaba dividida, tenía problemas con las ofrendas, tenía problemas con la cena del Señor que la tomaban muy a la ligera, había pecado en la iglesia, bueno, casi que lo mismo que vemos en la mayoría de las iglesias hoy en día, ¿no? Entonces, que no haya indiferencia ni envidia entre nosotros es uno de los consejos que nos da la palabra. Recuerde, estos son consejos ¿para qué? Para que nosotros podamos como iglesia cumplir los propósitos por los cuales Cristo la dejó.
Ya vimos que hay un propósito de evangelizar, hay un propósito de edificar y hay un propósito de, ¿cuál era el otro? Evangelizar, edificar y se me olvidó el otro. Edificar, evangelístico, edificar y restaurar. Restaurar. Restaurar era el otro, sí. Entonces, básicamente es eso, que no haya ni envidia ni indiferencia entre los miembros del cuerpo. Ahora, eso hasta aquí todo va bien, ¿no? O sea, sabemos que somos miembros del cuerpo de Cristo, que es un privilegio, que es una gran responsabilidad que tenemos, que para eso el Señor nos ha capacitado por medio de su palabra. Tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos guía, toda verdad. Hay expectativas de Dios para con su iglesia, obviamente, y espera que nosotros como miembros de la iglesia nos comportemos de la misma manera que Cristo amó a la iglesia, que se preocupó por ella y dio su vida por ella. Bueno, todo eso son expectativas que el Señor tiene para con nosotros como iglesia, ¿no? Pero bueno, así como les decía ahorita que uno al principio de mes, de año, va y se cuida porque para evitar que hayan algunos peligros hacia el cuerpo, como la obesidad, el colesterol y todas esas cosas que puedan atentar contra el cuerpo en lo natural. Pues bueno, el cuerpo de Cristo no es ajeno tampoco a los peligros, ¿no? O sea, de que hay que identificarlos para poder. Uno generalmente va y se hace exámenes de laboratorio para que le digan dónde está el problema para atacarlo, ¿no? Entonces le dicen, vea, tiene alto el colesterol, los triglicéridos, aquí, baje las grasas, lleve aquí, haga ejercicio, camine. Entonces, tener identificado realmente cuáles son los peligros para poder solventarlo, ¿no? Entonces, la iglesia como cuerpo de Cristo también tiene peligros, ¿no? Hay algunos ahí que atentan contra la iglesia como tal. Vamos a ver algunos, ¿no? Algunos ustedes dirán, pastor, eso es un peligro. Bueno, analicémoslos y le sacamos el porqué. Entonces, lo primero, por ejemplo, sería la confesión de fe sin vivir la vida de Jesús. Hoy en día hay mucha gente, ¿por qué es un peligro esto? Porque hay mucha gente que cree que con hacer la oración de fe, ya la hicieron, ¿no? Ya le entregué mi vida a Cristo. Ah, sí, que ayer hice la oración. Ah, bueno, ¿y? No, ya. No, eso no es nada. La confesión de fe sin realmente entrar en vivir la vida que el Señor llevó no nos sirve de nada, pero es un peligro porque la gente cree que es suficiente con eso. Ahora, usted me podrá preguntar a mí, pastor, y entonces la gente que ya está, digamos, en un lecho de enfermo, de muerte, y hace la oración de la fe y se mueren, ¿qué pasa, no? Ahora, ¿qué piensan ustedes de eso? Pastor, que si se arrepiente genuinamente, genuinamente recibe perdón de pecados. ¿Sí? Pero, por ejemplo, en línea lo que estamos hablando aquí es que cuando uno hace la oración del arrepentimiento, es un peligro, digámoslo, para uno como tal. ¿Qué diferencia habría entre una persona sana, digamos, lo que hace su oración de fe y sigue viviendo así, y como si no hubiera pasado nada, con otro que ya está en su lecho de las últimas y se muere, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre los dos casos? Di que Creo que uno hay mucha todavía tiene evidencia, pastor. chance. Ajá, uno por uno, a ver. Uy, perdón. Bueno, empezar creo que sería mucha la diferencia, porque si no, todos esperaríamos el último día para hacer la oración de arrepentimiento. De lo contrario, nadie asistiría a la iglesia, leería la Biblia. Puede ser, por ahí anda. ¿Qué ibas a decir tú, Gemma? No te estamos oyendo, Gemma. Bueno, creo que Gemma anda en otra. Bueno, lo que decía David, ¿no? Sí, digamos, de hecho, si uno supiera, yo creo que todos, no sé si ustedes están de acuerdo o no, si todos supiéramos el día, la hora, el minuto y los segundos en que nos fuéramos a morir, yo creo que más de uno haría lo que decía David. Yo digo, bueno, yo espero entonces 5 segundos antes de morirme y me arrepiento y le entrego mi vida a Cristo y me salvo, ¿no? Pero como no sabemos eso, entonces por eso no nos la podemos jugar. Ahora, la diferencia que hay aquí y por qué es un peligro para la gente sana, llamémoslo así, que hace la confesión de fe, pero sin vivir una vida de Jesús, confiados de que porque hizo la oración se van a salvar, es porque si uno hace la confesión de fe sin vivir la vida de Jesús, pues lo más probable es que uno vuelva atrás, ¿no? Porque acuerda que hay un principio que manejamos en la iglesia que dice, ¿cuál sería el principio que manejamos en la iglesia que aplica ahí?
El que piensa El que como piensa como antes. antes, vivirá como antes. El que piensa como antes, tarde o temprano vivirá como antes. Entonces, una persona sana que hace la oración de fe, pero sigue viviendo como antes, es cuestión de tiempo para que vuelva a vivir como antes. Estamos de acuerdo, ¿no? Ahora, una persona que está en las últimas, ya expirando ya, y hace la oración de fe, pues, o sea, la opción de que esa persona vuelva a vivir como antes es muy remota, ¿no? Muy baja, ¿no? Porque ambos han sido perdonados, suponiendo que el otro hizo la confesión de fe de manera genuina, solo que no entró al proceso de renovar su mente y todo eso, entonces es cuestión de tiempo para que vuelva a vivir como antes. Pero alguien que está en el lecho de enfermo o ya en las últimas, hace la oración del arrepentimiento, como se arrepiente genuinamente, el Señor lo perdona, lo lava y todo eso, pero muere. Entonces murió con Cristo, o sea que la hizo, no hay problema, ¿no? Pero cuando uno está vivo, sano y tiene más vida, y si uno se arrepiente y le entrega su vida al Señor, pero no entra a vivir la vida de Jesús, que es lo mismo que tener sus pensamientos y todo, pues ahí es donde está el peligro, ¿no? De creer que ya uno lo hizo. Primera de Juan 2:6 dice que el que dice que permanece en él, tiene que andar como él anduvo. Y no andar como él anduvo es un peligro. ¿Por qué? Porque comenzaría a andar, si uno no anda como él anduvo, comenzaría uno a andar como quién. Como uno mismo. ¿Cómo qué? Como uno mismo, no sé. Como uno mismo, exacto. O Sí. sea, el que dice que permanece en él, tiene que andar como él anduvo. Ahora, si usted dice que permanece en él, pero no anda como él anduvo, de seguro que usted está andando es como usted anduvo siempre, ¿no? Entonces, si uno anda como uno siempre ha andado, pues es cuestión de tiempo, lo que les decía ahorita, de volver a hacer las cosas que uno siempre ha hecho. Apocalipsis 3:1 dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Por eso, eso es lo que le decía el peligro, ¿no? De que hay gente que el Señor le diga a uno, yo conozco lo que tú haces, tú crees que estás vivo porque hiciste la oración de la fe, pero ¿qué va? Tú estás muerto. ¿Por qué? Porque no has renovado tu mente, no vives la vida de Cristo, no andas como él anduvo, ¿entiendes? Pero tú crees que estás vivo, ¿entiendes? Entonces no hay nada más peligroso que alguien que cree que está vivo cuando está muerto, o alguien que cree que está dentro cuando está afuera. Entonces, por eso es que hacer la confesión de fe sin vivir la vida de Jesús es un peligro para la iglesia, sabiendo que la iglesia somos todos nosotros, ¿no? Ahora usted podrá decir, pastor, ¿y si una persona hace la confesión de fe? Vamos a poner a que reflexionen en esto. Que alguien podría decir, pastor, pero si una persona hace la confesión de fe y no vive la vida de Cristo, ¿por qué va a ser un peligro para mí? ¿Qué piensan ustedes de eso? Porque lo puedo hablar yo. Hable, Marquito. Yo diría que como es parte de la iglesia, ¿verdad? Y entonces va a estar con los hermanos ahí alrededor y viene siendo como la masa que es leudada por un poco de levadura. Entonces uno sería una mala influencia para los hermanos, ¿no creo? ¿Está? Podría ser así, también, ¿No pero ahorita acabamos estaríamos de... practicando la restauración? No estaríamos, sí, por ahí anda también, Pablo, lo que hablamos ahorita arriba de que, por ejemplo, que todos somos miembros y que deberíamos de preocuparnos unos por otros y que si uno se goza, gocémonos con él y que si uno cae, tenemos que estar ahí pronto para levantarlo y todo eso. O sea, que no es que sea un peligro, ¿no? Pero es un peligro en la medida en que no lo hagamos. Acuérdense que también por allá el libro de Ezequiel creo que habla de que si uno ve a una persona y no le habla, entonces le cobran a uno la sangre y todo eso que ya conocemos, ¿no? Entonces, pero es un peligro realmente para la iglesia como tal, entendiendo que esa persona hace parte de la iglesia, ¿no? Y lo que quería que captaran ahí es lo peligroso que es para una persona en general hacer la confesión de fe y creer que por eso ya está salvo, ¿no? ¿Me entienden? Por eso es que muchas veces esto de la confesión de la oración del arrepentimiento, hay otras corrientes que la descalifican, ¿no? Y no le dan validez precisamente por lo mismo, porque hay mucha gente que la hace por hacerla, ¿no? Y a veces ni la hacen, a veces hay otra persona que la hace y ellos ni siquiera la repiten, ¿no? Uno, ahora sí era pastor, pero es que usted la hace en la iglesia y ¿qué? Uno lo que hace es guiar, ¿no? A una persona, pero se supone que la persona no con oírla ya se arrepintió y todo eso, ¿no? Se supone que la tiene que por lo menos hacer en su corazón, en su pensamiento, por lo menos, ¿no? Si no, cada vez que uno hace la oración del arrepentimiento, después de una prédica, entonces uno diría que los 30, 40, 50 personas que están oyendo, entonces
los que estén en pecados automáticamente ya están limpiados porque uno hizo la oración de arrepentimiento, ¿no? La persona tiene que por lo menos anhelar y desear en su corazón hacerlo, ¿no? Antes uno sacaba a la gente al frente para que la hiciera, pero bueno, si la gente a veces ni la hace en su mismo lugar, pues menos saliendo, ¿no? Pero bueno, lo que quería que captaran ahí es lo peligroso que es para que una persona por lo menos crea que porque hizo la oración de fe ya la hizo, ¿no? Ese es un peligro que acecha a la iglesia. Otro peligro está aquí, la ignorancia de las escrituras. Pastor, ¿Sí? vea el ejemplo que usted dio con la persona que hizo la oración y murió, a la otra persona que hace la oración y está viva y no está haciendo nada. Yo me pongo a pensar sí, qué lástima o qué oportunidad también que le dio el Señor de que hiciera la oración, pero las obras, ¿en dónde quedaron las obras? Que dice que uno va a ser sentado, si usted, ¿a qué nivel? ¿A qué nivel? Porque ese hombre, digamos, desperdició toda su vida cuando murió, hizo la oración, bueno, se salvó, pero entonces cuando la otra persona que está viva y no está haciendo nada, yo digo que están casi iguales, no han hecho nada de servicio, las coronas, ¿no? Los frutos que son conocidos, y que el peligro tan grande es que está en una iglesia porque hizo la oración y cree que está bien y está entrando es en el campo de la religiosidad, ¿no? Entonces, que sí, que el Señor dio la oportunidad a esa persona que murió y todo, pero qué lástima perder todo su tiempo, su vida, sin poder agradar al Señor y lo que dice la palabra, las coronas, las obras, los frutos. Por ese lado vi ese ejemplo que es cierto, que qué lástima. Sí, sí, sí. O sea, acuérdense que para salvación no hay acepción de personas, ¿no? O sea, el que se arrepiente alcanza misericordia y se salva. Pero hay niveles de personas. Cuando una persona muere con Cristo, sí hay lo que dice Milena, hay galardones, dice que el Señor vendrá y su galardón con él, ¿no? Para dárselo a cada uno según lo que haya hecho mientras estuvo vivo, ¿no? Entonces, por eso es que, ¿te acuerdas de la parábola de la viña? Que unos entran a las 6 de la mañana, a las 9, a la 1, a las 3, a las 5, ¿te acuerdas? Que todos recibieron la misma paga y el de las 6 de la mañana se quejó, que cómo es posible que le hayan dado lo mismo el de las 5 de la tarde. Pero si uno se pone a ver, obviamente, en lo natural, nadie está contento de decir, mira, es que yo recogí 10 bultos de café y me pagaron lo mismo que ese que recogió un bulto. En lo natural, ¿cierto? Pero si uno viera esos bultos de café como obras, como servicio, como el ayudar a los demás, y uno ama eso, no es lo mismo no es lo mismo, digamos, si usted ha tenido la oportunidad de ayudar a 10 familias, no es lo mismo que aquel que ayudó a una, digámoslo así, aunque ambos se sientan satisfechos de haber ayudado, pero de seguro que el que ayudó a más familias, si lo ve como un servicio, como algo que le agrada hacer, se sentirá más satisfecho que el otro. Me imagino, ¿no? O sea, yo por lo menos me sentiría muy satisfecho si uno pudiera ayudar a más gente de la que tal vez otra persona que ayuda menos, ¿no? Entonces, a eso se refiere con eso de que uno debería sentirse satisfecho, decir, mira, el Señor me usó en la medida en que yo pude, o sea, vine a los pies de Cristo lo más joven posible y la vida me dio la oportunidad, o Dios mismo me dio la oportunidad por medio de mi vida de servirle, de que me usara. Y al final de la carrera, como dijo Pablo, pues ya corrí mi carrera, ¿no? Ya la corrí y bueno, me voy tranquilo porque no tengo absolutamente nada de qué avergonzarme, ¿no? Pero sí, tiene razón lo que dice Milena, de ambos se salvan, pero queda como el sinsabor de decir, mira, desperdicié mis mejores años de vida y realmente cuando vine a los pies del Señor a tratar de hacer algo, ya tenía la intención, pero ya el cuerpo no me ayudó ni la salud. Pero bueno, ese es un peligro, ¿no? Lo otro es la ignorancia de las escrituras, que todos sabemos que ha sido, es y seguirá siendo un peligro tremendo. Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, ¿no? Y 8:12 dice, el escribir las grandezas de mi ley fueron tenidas por cosas extrañas, ¿no? Entonces, la ignorancia de la palabra sigue siendo un tremendo peligro para la iglesia, precisamente porque al ignorar, cuando uno ignora, uno es presa fácil de aquel que medio sabe algo, ¿no? Y si ese que medio sabe algo manipula, pues se diga. Entonces, ese es un peligro latente, es un peligro, por eso es que siempre
en la misma recomendación de la palabra en Juan 5:39. ¿Qué dice Juan 5:39? ¿Alguien sabe? Escudriñad en las escrituras, porque a vosotros parece que, pues, que sí. Escudriñen las escrituras, dice Ahí Juan está, 5:39, porque a vosotros os parece que ¿qué? Que ahí está la vida eterna. la vida eterna. Mire, si uno desglosara ese versículo tremendamente, porque, por ejemplo, ¿qué es la vida eterna? Conocer a Jesús. Pero el versículo, ¿cómo dice? Dijo la mitad. Juan 17:3. ¿Qué dice, Marquito? Ay, por Dios, yo me lo sabía, pastor, siempre lo tengo presente, porque esto es ah, para que te conozcan a ti. Esta Porque es la esto vida eterna, ¿no? Porque esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. El único y sabio Dios, y a Cristo a quien tú has enviado, ¿no? Entonces, por eso es que la palabra dice, escudriñen las escrituras, porque a vosotros parece que ahí está la vida eterna. Entonces uno dice, ah, mira, la vida eterna es conocer a Dios. Entonces, por eso hay que escudriñar las escrituras para conocer a Dios, ¿cierto? Y de esa manera yo puedo tener la vida eterna, ¿no? Y ellas son las que dan testimonio, o sea, ellas son las que nos dicen, nos convencen realmente de que eso es verdad, todo lo que estamos leyendo ahí. Entonces, obviamente, ignorar las escrituras, pues es no conocer a Dios. ¿Qué pasa si uno no conoce a Dios? Wow. Principios de la iglesia, ¿no? ¿No lo ama? No lo va a llegar a amar jamás. No hay posibilidad de Si amarlo. uno no ama a Dios, Porque no lo conoce. Si uno lo conoce, no lo puede llegar a amar. sí, pero ¿qué pasa si uno qué pasa si nosotros no llegamos a ese nivel de amar a Dios? Perdemos la vida eterna. No Ah, cuidamos ok, la ok, sí, nos perdemos grandes cosas ocultas que él tiene para los que le aman. Eso, Bueno, o sea, creo que está bien. no somos candidatos a recibir todas esas grandes cosas que ni ojos han visto ni oídos han oído, ¿no? Y todo lo que encierra el amar a Dios. O sea, recuerden que todo eso lo hemos visto de creer en Dios es importante, está bien, pero hay que pasar al nivel de amarle. Para amarlo hay que conocerlo y para conocerlo hay que buscarlo. Bueno, todo lo que ya conocemos. Pero bueno, el caso es que ignorar las escrituras es un peligro que siempre ha estado ahí. Y digo siempre ha estado ahí porque acuerden que, mire, desde Oseas anda esto, desde el tiempo, el mismo Señor le decía a los fariseos que eran conocedores de la ley. ¿Qué les dijo él? Ustedes erran porque ignoran las escrituras, ¿no? Entonces, ignorar las escrituras es un tremendo peligro. Obviamente todo esto está relacionado, ¿no? Desconocer a la persona de Dios, a la persona de Cristo, pues es un gran peligro, ¿no? Acuérdense lo que en 2 de Pedro 3:16 decía, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sé qué arrastrados por el error de los inicuos, caigáis en vuestra firmeza, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que a Él sea la gloria. Entonces, la manera que aconseja la palabra, o que aconseja Pedro ahí en su carta es, ustedes, o sea, quieren estar firmes, o sea, se quieren evitar el caer, o sea, tienen que crecer en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento, y acuérdense que Dios y su palabra uno es, ¿no? Entonces todo esto está amarrado, ¿no? El desconocimiento de la palabra, pues obviamente nos lleva al desconocimiento de su persona. ¿Y qué nos lleva al desconocimiento de su persona? Que lo dijo Milena ahora, cuando uno no conoce a Dios, ¿a qué lo lleva el no conocer a Dios? ¿A una vida qué? Ella lo dijo ahora. Cuando uno comienza a hablar de Dios y Dios, pero si uno no lo conoce, es una vida que Religiosa. Religiosa. religiosa, es una vida religiosa. El concepto de religiosidad, hablar de un Dios que no se conoce, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo de Hechos, cuando Pablo fue a Atenas, ¿se acuerdan? Que les dijo, bueno, ustedes adoran tantos dioses, pero al Dios no conocido, a ese es el que yo les voy a mostrar. Entonces, el no conocer a la persona de Cristo, obviamente, que es desconocer su palabra y todo eso, pues es un peligro, ¿no? O sea, uno le está entregando su vida a alguien que no conoce, y si uno no conoce a alguien, pues no. Si uno no conoce a alguien, ahí, digamos, si uno no conoce a alguien, por ejemplo, si a mí me llaman por teléfono y yo no conozco la voz, eso me genera a mí ¿qué? Desconfianza.
Desconfianza. ¿Y la desconfianza es falta de qué? De De conocimiento. conocimiento. Sí, pero digamos, acuerden que De confianza. Exacto. La desconfianza es falta de confianza. Y la falta de confianza es falta de Conocimiento. dos letritas, Reconocimiento. dos De letras nada fe. más. Fe. Fe, ¿no? La fe es confianza, es seguridad. Entonces, si yo una persona en la calle, vi a alguien que yo no, vea, téngalo por seguro que no es la misma confianza de que yo vaya por la calle y me encuentre a Marquitos, a David, a Jefa. No es la misma confianza que me pare alguien que yo no conozco, ¿me entiendes? O sea, cuando no hay conocimiento, no hay confianza y obviamente no hay fe, porque la fe es un sinónimo de confianza, ¿no? Entonces, el desconocimiento de la persona de Cristo obviamente hace que uno no le tenga confianza y si no le tiene confianza, pues no tiene fe, porque uno no puede decir que cree en alguien que no conoce, ¿no? Jamás, ¿no? Ok, ¿qué otro peligro hay para la iglesia? Bueno, este que ya es más que conocido, los falsos pastores y profetas del siglo XXI, que está escrito obviamente en varios libros, ¿no? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos son falsos profetas que han salido por el mundo. Segunda de Pedro 2:1, que también hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías, destructoras y aún negarán. Bueno, eso es un peligro que hoy, que cada vez lo vemos más latente, ¿no? O sea, los falsos pastores y falsos profetas se han multiplicado, ¿no? Y eso no es algo que nos debería sorprender porque es parte de las señales del fin, que es la apostasía, ¿no? En los postreros tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos, digamos, con esa apariencia de piedad y todo lo que ya conocemos, ¿no? Pero eso es un peligro tremendo porque esto hoy por hoy está espantando, ¿no? Está atentando contra la iglesia, aunque obviamente usted dirá, pastor, pero ¿cómo va a decir que atentar contra la iglesia si el Señor dijo que ni las puertas del Hades prevalecerán? Sí, está bien, pero que atentan contra la iglesia y que hacen que mucha gente se aparte, eso es una realidad, ¿no? Todo esto de los profetas y los apóstoles y todo eso, pero los falsos, ¿no? Ahora, otro peligro, los falsos hermanos también. Fue de la frase aquella de Primera de Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Se acuerdan cuando vimos el libro de Primera de Juan? Que era gente que se dejó convencer de esas doctrinas tan raras que habían por ahí, que era gente de la misma iglesia, y que él decía, bueno, esa gente salió de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido, ¿no? Pero como se fueron, ¿para qué? Para que todo el mundo vea que no todos son de nosotros, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Los falsos hermanos, obviamente, son peligrosos porque, como hablamos el domingo en la iglesia sobre las piedras de tropiezo, las piedras están ahí más cerca de lo que uno cree, ¿no? Entonces uno tiene que identificarlos para, digamos, como iglesia, uno lo que debería hacer es lo que vimos los propósitos arriba, ¿no? Restaurar, edificar, jalar para el arrepentimiento, levantar y todo eso, pero hay gente que no quiere, ¿no? Entonces en esos casos es mejor uno eludir piedras de tropiezo, si uno no puede con ellas es mejor eludirlas, ¿no? Es mejor esquivarlas, ¿no? Gálatas 2:4, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que ocupaban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Mire la advertencia que Pablo le da a la iglesia de Gálatas, ¿no? De aquellos falsos hermanos que se metieron a escondidas. ¿Para qué? Para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo y para reducirnos a esclavitud, porque eso es lo que, generalmente eso es lo que estamos hablando de las piedras de tropiezo, ¿no? Son personas que no es que estén ahí viendo a ver cómo salen de su situación, sino más bien cómo nos llevan a esclavitud otra vez, ¿no? Cómo nos jalan hacia abajo otra vez. Bueno, las falsas doctrinas, que va muy ligado a los falsos apóstoles y todo eso, pero falsas enseñanzas salen por todo lado, ¿no? O sea, Pastor, sí, es que esa parte de la restauración, o sea, pensándolo yo personalmente, es una responsabilidad muy grande, ¿no? Porque como está hablando usted de los tropiezos, entonces, qué delicado es cuando uno quiere restaurar, así como dice una persona, y a veces el testimonio nuestro no nos ayuda, por decir algo, o sea, que no tenemos esa autoridad, o a veces nos da miedo, a veces vemos gente en pecado y hasta nos da miedo decirle, perdón, es que está pasando un avión. yo pensé que era que le daba miedo decirle que estaba pasando un avión.
No son esos aviones que están buscando, yo creo que, bueno, entonces lo del restaurar, por eso me llama la atención que tengamos esa responsabilidad tan grande. ¿Por qué? Porque a veces vemos y gente que está en pecado y a veces hasta nos da miedo hablarle, vea, mire, usted por qué está hablando así, mire, usted está haciendo cosas que no debe hacer. Entonces, el restaurar, tenemos que estar preparaditos para poder, o sea, nuestro testimonio, claro que habla, el conocer la palabra también, a veces, como dice usted, es esclavo del que conoce, el temor que a veces porque dice, bueno, hermano, no juzgue, bueno, hermano, estése callado, o que manda uno directamente a la persona a condenación. Entonces, ese del restaurar es una parte que sí tenemos que estar bien parados y bien cimentados en la palabra. Es lo que pienso yo personalmente. Sí, ahora no hay que olvidar que el que restaura es Dios, ¿no? O sea, como dice Eclesiastés 3:15, aquello que fue ya es, lo que hace fue ya, y Dios restaura, ¿no? O sea, Dios es el que restaura. Nosotros somos como canales de restauración, o sea, para llevar a la gente a la restauración, o sea, entendiendo que el que restaura es el Señor. Sí, sí entiendo lo que dice Milena de que uno cargar con esa responsabilidad. O sea, lo que pasa es que tenemos que morir por lo menos en el intento, ¿no? Por lo menos en el intento. Habrá gente que no quiera, porque en la medida en que una persona no salga del pecado, pues no hay restauración en medio del pecado. Eso es algo que... Lo que pasa es que hay gente que no entiende eso, por lo menos, y es responsabilidad nuestra como iglesia, por lo menos hacérselo entender a la gente de que en medio del pecado no hay restauración, ¿no? Pero sí, sí, obviamente para eso hay que tener autoridad, y la autoridad la da la imagen, y la imagen la da el testimonio, ¿no? Entonces, definitivamente sí, ¿no? Pero sí, sí, tiene razón Milena, eso que ella comenta. Entonces, bueno, otro tema es el asunto de las falsas doctrinas, como les decía, las falsas enseñanzas, eso que abunda tremendamente en muchas iglesias, sale una cantidad de enseñanzas que yo no sé de dónde salen, y eso que nosotros hemos evolucionado un poco en la parte del cristianismo. En estos días estaba escuchando una prédica por ahí de un pastor colombiano, y contaba él de las iglesias de la otra vez, ¿no? Cuando, ¿se acuerdan cuando bueno, no sé si a algunos de ustedes les tocó, ¿no? Cuando todo era pecado, ¿no? Ir al cine, bueno, de hecho hay iglesias que todavía siguen con eso, ¿no? Que ir al cine era pecado, que ver televisión era pecado. Contaba ese pastor que decía que la otra vez los sugieres están en las puertas de las iglesias. Ahora que veo a Marquito, ya, no me imagino a Marquito de ahí bien esas. Estaban en las puertas de la iglesia con un cordón para medirle el largo de la falda a las mujeres, ¿no? Para ver si podían entrar o no a la iglesia. O sea, era curioso, eso era antes, ¿no? Obviamente, ahora uno se reirá, pero hay iglesias que aún mantienen algunas enseñanzas que no se sabe de dónde salieron, ¿no? O sea, y todo era del diablo, todo era del diablo, y como dice Milena, todo el mundo lo mandaban para el infierno, ¿no? Entonces, si todo era del diablo y la gente, y todos van para el infierno, entonces uno se preguntaría, bueno, ¿para quiénes trabajan esto, no? Todos se lo atribuyen al diablo y todo el mundo va para el infierno, entonces parecía que trabajan más para Satanás que para el mismo Dios, ¿no? Pero bueno, son falsas enseñanzas que está muy ligado a lo que alguna vez vimos del legalismo y todo eso, que es importante conocer la doctrina sana, la doctrina de Jesucristo, porque dice 2 de Juan 9 que el que se extravía de la doctrina de Cristo pues no tiene a Dios. 1 Timoteo 5:22, no imponga con ligereza las manos a nadie. Eso es parte de las enseñanzas que hoy hay en las iglesias, de que a uno le tienen que poner las manos encima, tanta cosa, ¿no? Todo, pero todo esto que estamos viendo ahí es un combo tremendo que no es nuevo, es algo que se ve en las iglesias, pero que es un peligro que atenta contra el cuerpo de Cristo, ¿no? O sea, y hay que saberlas identificar. Y lo peligroso de esto es que recuerden que las falsas doctrinas, ¿de dónde salen las falsas doctrinas? De la palabra. De la misma palabra, ¿no? Entonces, eso es lo que la hace más peligrosa todavía, ¿no? Porque una falsa doctrina sacada de la palabra, bien manipulada, ante una mente débil, ignorante de la escritura, pues imagínense, todo se presta para que una persona caiga ahí, ¿no? Tremendo, ¿no? Entonces, esto es un peligro tremendo para lo que es el cuerpo de Cristo, ¿no? Otro peligro que hay es todos esos conceptos falsos de lo que es el cristianismo, ¿no? Y eso peor ahora hoy en día, ¿no? O sea, no sé si ustedes han visto, ahorita que están de moda los cantantes disque cristianos,
Por ejemplo, le menciono uno nada más, todo lo que es la familia de Ricardo Montaner, todo, Camilo y todas las que dicen que son cristianos, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Hay gente que cree que ese es el cristianismo y no solamente que cree, que le conviene creer que ese es el cristianismo. Entonces, eso es un peligro realmente para la iglesia como tal, ese concepto falto de lo que es la identidad de un cristiano, ¿no? Primera de Juan 2:15 habla muy claro, no améis las cosas del mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo no ama a Dios y el amor del Padre no está en él, ¿no? Judas 17:19, vosotros hermanos, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor, que en el posterior tiempo eran burladores, que eso lo estamos viendo hoy en día, que andarán según sus propios deseos, que causan divisiones, son sensuales. Todo esto, imagínate cuánto hace que fue escrito esto, ¿no? Y esto hoy por hoy lo vemos como si hubiera haber sido escrito ayer, ¿no? Y todo lo que Pablo le decía a Timoteo, de que vendrá gente de blasfemos, soberbios, etcétera, etcétera. Entonces, hay un concepto muy errado de lo que es la identidad cristiana. ¿Y por qué se ha perdido la identidad? Precisamente por la falta de información, por tener la información correcta, cuáles son los valores. Entonces, hoy en día ya nosotros no estamos en la época aquella de que Dios hizo al hombre a su imagen, sino que ahorita el hombre ha hecho dioses a su propia imagen, ¿no? Entonces, hay muchos dioses por eso. Y dos personas que supuestamente están hablando del Dios de la Biblia comienzan a hablar de cosas que el Dios del uno aprueba y el otro no, aunque supuestamente estén hablando del mismo Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque ninguno tiene un soporte firme que es la palabra como tal, porque ninguno de los dos conoce nada. Entonces, hay un concepto muy errado de lo que es ser verdaderamente un cristiano, ¿no? Entonces, la palabra dice exactamente cómo debería caminar un cristiano, qué es lo que debería hacer, cuáles son las expectativas. Hay algunos versículos que los hemos tocado en algunas prédicas de qué es lo que Dios espera de uno, porque es muy fácil qué es lo que uno espera de Dios, es facilísimo, pero lo que Dios espera de uno, ahí está claro, ¿no? Que amen misericordia, que anden por la senda correcta, que, bueno, tantas cosas que hay ahí, que cumplen la palabra, que amen a Dios. ¿Ustedes saben cómo sabe uno que uno ama a Dios? ¿Se acuerdan? Cumpliendo su palabra. Cumpliendo Viviendo. su Guardar palabra. su ¿Cómo sabe uno que palabra. uno ama a Dios? Cumpliendo su palabra. Sí. ¿Cómo sé yo que Dios me ama a mí? Guardando su palabra, igual. No, eso va de aquí para allá, ¿no? Yo sé que amo a Dios y yo guardo porque Él dice, el que me ama, guarda mi palabra. ¿Cómo sé yo que Dios me ama? Porque yo lo amo. Porque aun siendo pecador, mandó a su hijo. Esa es Porque bueno, el Señor es que sí él puede ama a ser los una que le muestra aman. de amor. Pero hay un versículo hay un versículo que yo digo, bueno, ¿cómo sé yo que Dios me ama? ¿No? Porque, pastor, porque Él nos hizo, ¿no? Él nos creó. Bueno, Él nos creó, sí, somos a la obra perfecta, pero bueno, hay varios versículos, ¿no? O sea, pero por ejemplo, si uno quisiera decir un versículo, dice, ¿cómo sé que yo amo a Dios? Porque Él dice, el que me ama guarda mi palabra. Ahora, ¿cómo sé que Dios me ama a mí? Bueno, hay un versículo que dice que Dios al que ama, Disciplina. Disciplina. Dios al que ama disciplina. Entonces, en la medida que no, por ejemplo, esto que estamos aquí, ¿ah? Todos los que estamos aquí, ¿no? Que a veces, bueno, hay 19 personas en el chat, lo que dice ahí. Todo esto es un discipulado, ¿no? O sea, nosotros, cuando uno entra en un discipulado, uno se está metiendo en la disciplina, porque acuérdense que discipulado y disciplina tienen la misma raíz, ¿no? Disciplina, ¿no? Uno está entrando en la disciplina de Dios. Entonces uno creería, ¿no? Uno creería de que si yo me meto al discipulado es porque estoy demostrando que yo amo a Dios. Está bien, sí, porque me estoy cumpliendo su palabra, que es creciendo espiritualmente, pero también al revés funciona, ¿no? Porque me estoy metiendo a la disciplina de Dios y aunque ustedes no lo crean, el meterse, el tener la oportunidad, porque a veces la gente no lo ve de esa forma de que uno tenga la oportunidad y que Dios nos dé nos da las herramientas, por lo menos tecnológicas, nos da la capacidad de poder conectarnos y todo eso, pues es parte del amor de Él hacia nosotros, ¿no? O sea, nos está disciplinando, nos está transmitiendo cosas, nos está reafirmando conceptos, nos está, digamos, los fundamentos siendo cada vez más firmes, es parte de la disciplina de Él. En la medida en que Dios me discipline a mí y que yo sienta que estoy siendo instruido, corregido y todo eso, pues yo sí, claro, Él me ama a mí, ¿no? Ahora, si Él no me disciplinara, pues, como dice la palabra, el que no disciplina a su hijo, lo trata peor que un bastardo, ¿no? Entonces, pero esa es una, ¿no? O sea, hay muchas formas, todo lo que ustedes dijeron está bien, ¿no? O sea, obviamente porque, ¿cómo sé que Dios me ama a mí también? Pues obviamente me dio la demostración de amor más grande que fue
mandar a su Hijo unigénito para que muriera por mí, ¿no? Entonces hay muchas definiciones de eso, pero caí en cuenta de eso con base en lo que estábamos hablando ahorita de esta falsos conceptos de identidad del cristiano, ¿no? Ok, bueno, todo eso que está ahí. Ahora, otro peligro tremendo que tiene la iglesia es esto, ¿no? Que atravesaba la iglesia de Corinto, que era la división de la iglesia como tal. Ahorita estamos ante una iglesia totalmente dividida, eh, hay muchos intereses de por medio, o sea, hay muchas envidias entre iglesias y líderes y todo eso, ¿no? Recuerda lo que le pasó a Pablo cuando llegó a Corintio y que le decían, y entonces él llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, porque acuérdense que lo que pasó en Corinto es que la iglesia como estaba dividida, entonces que unos decían, no, es que yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, entonces, claro, Pablo se enojó y dijo, bueno, aquí nadie es de nadie, aquí todos somos de Cristo porque el que murió por nosotros es Cristo. Entonces uno decía, yo no sé si ustedes hayan leído esta parte de Apolos, porque uno decía, bueno, ¿quién es Apolos? Porque yo conozco a Pablo, conozco a Cefas, ¿se acuerdan quién era Cefas? Pedro. Pedro. Pedro, ¿no? Que el Señor le dijo, tú eres y serás llamado Cefas, ¿no? Pero ¿quién era Apolos? ¿De dónde salió ese Apolo? Bueno, en Hechos 18:24 se menciona Apolos y dice que llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras, y este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautizo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a calle, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieran, y llegando él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Bueno, el caso es que Apolos no era un aparecido, ¿no? Estamos hablando de alguien que se codeaba taco a taco con Pablo, ¿no? Por eso decía, no es que yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos. ¿Me entienden? Entonces, uno ve la dimensión de Pablo y la dimensión de Pedro o Cefas, y entonces para que la gente ponga a Apolos ahí en esa misma línea, dice, bueno, tiene que haber sido alguien, como dice ahí, poderoso en las escrituras, ¿no? Pero el caso es que la iglesia estaba dividida. Entonces, esto es un peligro para las iglesias hoy en día, no solo a nivel de entre iglesias, sino dentro de una misma iglesia, ¿no? Por eso es que es importante lo que vimos arriba, ¿no? Que haya unidad, que se preocupen unos por los otros, que nos gocemos unos con otros, que se cumpla en la congregación aquello que está escrito de que qué lindo y qué maravilloso es que compartan los hermanos en armonía, y todo eso, ¿no? Porque cuando hay divisiones, eso es peligrosísimo para las iglesias, ¿no? O sea, de por sí ya las hay, ¿no? Pero eso es algo que hay que evitar. Entonces, con base en todo eso, hay varias preguntas que uno debería considerar, ¿no? Recuerden, estamos hablando de la iglesia como cuerpo de Cristo. Ya vimos que la iglesia fue para qué el Señor también mandó al Espíritu Santo, dejó fundamentada la iglesia, cuáles son los propósitos de la iglesia, qué deberíamos nosotros como miembros del cuerpo de Cristo como iglesia hacer, cómo podemos cumplir esos propósitos, algunas recomendaciones que da, peligros que nos advierte la palabra. Entonces, con base en todo eso, hay algunas preguntas que uno debería considerarse, ¿no? ¿Qué características de nuestro Señor? O sea, recuerde que nuestro Señor Jesucristo es santo, 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 ¿no? 3 veces santo. ¿Qué características que tiene nuestro Señor Jesucristo encontramos hoy en muchas iglesias, en la mayoría de las iglesias cristianas modernas, ¿no? Es algo para que lo pensemos nada más. Iglesias obviamente que se mueven hoy al ritmo de reggaetón, de rock, de donde solo es dinero, lucran con el evangelio. Todo. O sea, ¿habrán alguna característica de nuestro Señor Jesucristo en alguna de esas iglesias? Bueno, ¿ustedes se acuerdan alguna vez cuando el Señor llegó a predicar? Creo que estaba en la casa de Pedro, no sé, y estaba predicando su palabra y la iglesia la iglesia no, la casa de Pedro se llenó. Que yo les comentaba en la iglesia de que esa debería ser la estrategia de las iglesias para llenarse, ¿no? O sea, dos cosas básicamente se necesitan nada más. Primero, que esté la presencia de Cristo ahí y que se predique su evangelio, su palabra, nada más. Esas dos cosas deberían de ser suficientes para que la gente vaya a la iglesia, ¿no? Pero no tendría por qué haber ningún tipo de estas cosas que obviamente son más mundanas que cristianas para, digamos, como atraer a la gente, ¿no? Entonces, características de nuestro Señor que en la mayoría de las iglesias de hoy en día, poco, ¿no? De hecho, ni siquiera se predica el carácter de Cristo en las iglesias ya como para que hayan características de la iglesia. Entonces, ¿cómo trataría? O sea, así como las iglesias, algunas, no todas, tratan a su gente, así trataría Jesús a su pueblo. Recuerde que el Señor
Yo cada vez que veo eso de que Jesús lloró, yo no sé si ustedes han visto en las partes traseras de los buses, a veces que hay una imagen de Jesús mirando a la tierra y él está llorando. No sé si lo han visto. ¿Ustedes lo han visto? Yo sí. Sí, sí, claro. O sea, yo a veces veo esa imagen cuando a veces estoy en la calle, yo me pongo a pensar y digo, de verdad que, ¿cómo? Porque dice la palabra ahí que Jesús lloró. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Ustedes se acuerdan por qué Jesús lloró, no? ¿En qué parte Jesús lloró? ¿En qué pasa? ¿En qué parte está eso? ¿Qué historia es esa cuando dice que Jesús lloró? Cuando La Lázaro, de, cuando resucitó a Lázaro, ¿Y por qué lloró? porque el pueblo estaba sin La líder. incredulidad. Por la incredulidad, más que todo, ¿no? Porque toda esa gente estaba ahí rodeada y él estaba ahí y decía, mira, este que salvó a tanto y no pudo salvar a su amigo y que yo no sé qué. Entonces el Señor lloró. De hecho, la oración de él hacia el Padre fue en esa línea, ¿no? Gracias, Señor, por haberme escuchado y no oro para que tú, como queriéndole decir, no es que estoy orando para que me ayudes con el milagro, ¿no? Porque yo sé que tú me escuchas, sino que oro para que toda esta cantidad de gente incrédula se dé cuenta de que tú y yo somos uno, ¿no? La incredulidad de la gente fue lo que hizo llorar a Jesús ahí, no era, recuerden, nada más ustedes lo saben, pero no era que él amaba a Lázaro y lloró porque Lázaro se murió, porque él sabía que Lázaro iba a resucitar, sino la incredulidad. Siempre la incredulidad es algo que le ha dolido mucho al Señor, ¿no? Al Dios del Antiguo Testamento, al Dios del Nuevo, que es el mismo, pero la incredulidad es algo que siempre le ha dolido, ¿no? Entonces Jesús lloró y de seguro que hoy en día, así como en esa trasera de los buses, lloraría al ver cómo se abusa de su nombre en las iglesias, ¿no? En el nombre de Jesús, en el nombre, lloraría, cualquiera lloraría. Entonces, ahora, los propósitos por los cuales el Señor institucionalizó su iglesia serán los mismos que hoy por hoy se están aplicando. Por ejemplo, lo que está en Isaías 61. ¿Se acuerdan lo que está en Isaías 61? Alguien más o menos sabe, no literalmente, pero ¿de qué se trata Isaías 61? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? No. No, yo tampoco recuerdo. En Isaías 61 es un texto que el Señor leyó cuando la primera vez que él fue a la sinagoga y abrió los rollos, ¿no se acuerdan? ¿Ya se acordaron? Está en el Evangelio de Lucas, que él fue y abrió el rollo y entonces él comenzó a leer y dijo, el Espíritu está sobre mí. ¿Se acuerdan? Y me ha ungido para dar buenas nuevas y este es el año agradable del Señor, para dar libertad a los cautivos, todo lo que conocemos ahí, ¿no? Que básicamente ahí fue donde él inició su ministerio y ahí estaban las bases claves por las cuales él institucionalizó la iglesia, digamos así, o el objetivo, los propósitos que algunos los vimos ahora de evangelizar, restaurar y todo eso, pero básicamente ese era como el arranque de su ministerio, como quien dice, esto fue lo que yo, ya el Espíritu me ungió, y acuerdan cuando vimos lo de la unción, que la unción es básicamente el resultado visible de lo que es la aplicación de un ungüento, de ungir, ¿no? Entonces, como él fue ungido con el Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo lo capacitó para hacer todo eso que dijo que iba a hacer, ¿no? Dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, etcétera, ¿no? Entonces, ese realmente fue el propósito central del ministerio del Señor. Pues recuerde que cristianismo es Cristo, la iglesia de Cristo, pues es lo que él institucionalizó. Entonces, ahora, ¿será que esas son las mismas propósitos que hoy por hoy manejan los grandes apóstoles, grandes en sus iglesias y todo eso? ¿Será? Dar libertad al cautivo, consolar al oprimido, vista a los ciegos, ¿no? Más bien uno pensaría que en vez de darle vista a los ciegos, más bien están encegueciendo más a la gente, ¿no? Entonces todo lo contrario, ¿no? No tiene nada que ver. Porque hoy, digamos, cuando el Señor habló, Isaías 61 no habla nada de prosperidad, no habla nada de maldiciones generacionales, no habla nada de confesión positiva, no habla nada de eso. Entonces, la verdadera iglesia de Cristo obviamente se menciona en varios pasajes. Mateo 16, 18 dice que el organismo de un cuerpo vivo del cual es la cabeza. O sea, la iglesia es un organismo vivo, ¿no? No es una organización, ¿no? A veces se necesita la organización, obviamente, pero lo más importante es el organismo vivo, ¿no? Él es la vida misma de su propia iglesia y él es quien le dio y le da vida por medio de su espíritu, que mora obviamente en cada persona que le hemos entregado nuestra vida a él, ¿no?
Ok, bueno, esto es lo que estaba hablando de que ni las puertas del Hades prevalecerán. Ahora, qué es lo que el Señor espera de nosotros como iglesia? Muchas cosas, ¿no? Ya prácticamente hemos visto alguna, pero para ir cerrando ya. ¿Qué es lo que el Señor espera de nosotros como iglesia? Bueno, obviamente en primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas. O sea, ¿qué es lo que espera el Señor de nosotros como iglesia? Que sigamos con la misión, ¿no? Ya Él nos marcó el camino, ya nos dio el ejemplo, ya marcó sus pisadas, hay que seguirla, ¿no? Lo que hablamos ahora, el que dice que permanece en Él, pues tiene que andar como Él anduvo, que caminemos como Él. ¿Cómo caminó Él? En el Espíritu, tenemos que caminar en el Espíritu también, ¿no? Para eso, ¿qué necesitamos? 1 Corintios 16, necesitamos la mente de Cristo. ¿Qué es tener la mente de Cristo? Tener sus pensamientos, su manera de pensar, su sentir. Todo eso es tener la mente de Cristo, ¿no? Proverbios 23:7, tal cual es el pensamiento del hombre, tal es. Uno es tan cristiano como pensamientos de Cristo tenga en su mente. Filipenses 2:5, haya pues en nosotros ese sentir que hubo en Él. No podríamos sentir como Él si no pensamos como Él. Y para pensar como Él necesitamos sus pensamientos, o sea, necesitamos tener la mente de Él. O sea, todo eso está amarrado, ¿no? Todo eso que vimos arriba en las 9 hojas anteriores, no lo podríamos hacer si no hacemos esto que está aquí, ¿no? Tener la mente de Cristo. Con la mente nuestra no lo vamos a poder hacer. ¿Para qué? Marcos 9:33, llegó a Cafarnaúm y cuando estuvo en casa le preguntó qué disputáis entre vosotros en el camino, mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí de quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los dos y les dijo, si alguno quiere ser el primero, pues será el postrero de todos y el servidor de todos. Servir como él es básicamente lo que nos llama. Y ya para terminar estos dos versículos, hermanos, Efesios 5:14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, porque ahorita como iglesia a veces creo que estamos un poco adormilados, ¿no? Y la pandemia no nos ha ayudado mucho como para despertarnos todavía seguimos como en medio de ese adormilamiento, ¿no? Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No solamente saber cuál es la voluntad del Señor, sino entenderla, ¿no? Hay una canción de Dani Berríos que a mí siempre me gusta mucho, que dice que la gente necesita entender lo que Dios está hablando, ¿se acuerdan? Hay una canción que dice, oh, alaba, simplemente alaba. Dice, la gente necesita saber lo que Dios, entender lo que Dios está hablando, ¿no? No saberlo nada más, sino entenderlo. Y bueno, la recomendación final básicamente es examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Es algo que ustedes me escuchan a mí repetirlo mucho porque todos nosotros tenemos que estar constantemente examinándonos si estamos o no estamos en la fe, y para eso tenemos que probarnos a nosotros mismos y estamos capacitados para hacerlo, ¿no? A menos de que estemos reprobados, dice la palabra ahí. Y estar reprobado, pues es no tener el Espíritu de Dios, porque hay que examinarse, porque acuérdense lo que vimos al principio, ¿no? Uno de los peligros que hay para nosotros como miembros del cuerpo de Cristo y para nosotros en particular es que nosotros creamos que estamos cuando realmente no estamos. Entonces, por eso tenemos que estarnos, examinarnos, pesarnos a la luz de la palabra y darle el peso y la talla correcta, ¿no? Y caminar como es digno de un hijo de Dios, ¿no? Entonces, por ahí anda el asunto, algunas pinceladas de lo que vimos de la iglesia. No sé si alguien quiere comentar algo en general. Era importante que reforzáramos esto nada más para que arranquemos este año exactamente fresquitos. Recuerden nada más, vuelvo y retomo estos 4 acontecimientos que son claves para nosotros: el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la crucifixión, nosotros tenemos que haber nacido de nuevo, y la crucifixión tenemos que haber, todo el que ha nacido de nuevo ha crucificado sus pasiones en la cruz, ¿no? Su carne, todo eso, también tenemos que crucificar todo eso. El Señor resucitó, obviamente por medio de la resurrección, nos ha dado a nosotros la posibilidad de pasar de muerte a vida nuevamente. Y bueno, nos ha mandado el Espíritu Santo, que cada uno de nosotros lo ha recibido en el momento que le ha entregado su vida a Él. ¿Para qué? Para seguir y cumplir la misión, el propósito por el cual Él vino a dejar su iglesia, ¿no? Que fueron las cosas que Él dejó antes de irse. Su iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? ¿Cuál era la roca? Jesús.
Jesucristo. Jesucristo. Yo pensé que y a Marquito se va a embarcar y iba a decir Pedro. Sí, Jesucristo, ¿no? O sea, básicamente esa fue la roca, esa fue la revelación que Pedro recibió, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es el fundamento. No hay iglesia sin Cristo, ¿no? Entonces, por eso es que es importante conocer el carácter de Cristo para que nosotros podamos ser miembros activos y parte del cuerpo del Señor. Bueno, por ahí anda el asunto. Voy a dejar de compartir la pantalla. No sé si alguien quiere comentar algo. Yo le quería comentar, pero no lo quise interrumpir cuando empezó, que era Dígame. que al pueblo judío se le dio esta misma misión, ¿verdad, pastor? Que era uno de los pueblos más pequeños e insignificantes de la tierra en aquel momento, y Dios se les revela a ellos para que por medio de ellos conocieran a Dios, y por eso vino Jesucristo y los reprendía, por eso se enojaban tanto con él, ¿cierto? O sea, siempre el Señor ha tenido, digamos, como esa expectativa de su pueblo, ¿no? Y por eso lo escogió, para que fuera un pueblo particular, para que, y siempre ha estado a lo largo de las expectativas del Señor, como esa, digamos, como esa tarea, ¿no? De que nosotros, como pueblo suyo, de que podamos instruir. Acuérdense lo que le pasó, por ejemplo, y eso no es del Nuevo Testamento, es del Antiguo, tratar de enseñarle a los hijos y a los hijos de los hijos, y hay que escribir en la puerta, o sea, cada vez que tengamos oportunidad de poder hacer alarde o por lo menos servir como pregoneros de ese Dios que, el Dios de tus padres. Por eso ustedes han visto cuando se presenta el Señor que hablan de, no, es que este es el Dios de Isaac, de Abraham, recuerdan de todo lo que él habla, precisamente para que no haya dudas de cuál Dios estamos hablando, ¿no? Porque como hay tantos dioses, pero sí, es una de las misiones, ha sido siempre a lo largo de la historia, una de las misiones del pueblo de Dios, el que uno enaltezca, digamos, o haga pregón de ese Dios que ha hecho tantas maravillas, ¿no? Y ha sido uno de los disgustos del Señor siempre por eso, ¿no? De que el pueblo no ha dado la talla. Ni la dio antes, y creo yo que todavía nos falta mucho por dar la talla ahora todavía también. Pero sí, por ahí anda Marquito del asunto. Pastor, Sí, May. ahora que usted decía que qué espera el Señor de nosotros, entra también el hecho de que uno dé el testimonio, o sea, que realmente uno pueda ser de ejemplo para, aunque por obras no somos salvos, pero sí, por ejemplo, el hecho de que por el testimonio que yo tengo, por el testimonio que yo pueda dar, mi vecino, por ejemplo, pueda ver en mí de realmente lo que espero, o más bien, lo que espera el Señor de mí, entra en el testimonio para que yo pueda luego hablarle a un vecino o a una vecina. Me explico, más bien es una pregunta. No, definitivamente, Mari. Definitivamente lo que, digamos, es que el Señor siempre anhela, digamos, una de las cosas que pide Dios de mí, digamos, eso siempre son preguntas que uno debe hacer y una de las cosas primero que dice es que andéis como es digno de un hijo de Dios, ¿no? Es lo primero, que andemos. Ujú. Recuerda lo que hablamos el domingo, bueno, ustedes están en la iglesia el domingo, pero lo de las piedras de tropiezo, ¿no? De cómo uno como creyente es tropiezo para otra gente. Cuando uno no era creyente, nadie estaba pendiente de uno. Pero ahora que uno es cristiano, como que todo uno, hay más de un ojo encima de uno a ver qué es lo que uno hace, ¿no? Y cómo uno se comporta y cómo uno, y qué es lo que uno habla y todo eso, ¿no? Y entonces, en el momento en que tú digas algo que nada que ver y dices, pero, ¿y tú no eres cristiano? Entonces, todo lo que uno haga, ahí aplica lo de las películas, ¿no? Lo que uno haga, lo que uno diga, todo puede ser usado en contra de uno, ¿no? Sí, correcto. Uno es clave porque no estamos representando a nosotros mismos y no estamos representando lo que hablamos ahorita. Somos miembros de un cuerpo, ¿no? Somos miembros de una iglesia. Entonces, no es uno como tal, sino el cristianismo, el cristiano, la iglesia. Digo, si esos son cristianos, mejor me quedo así como estoy, ¿me entiendes? Entonces, Ujú. definitivamente un mal testimonio es algo bien delicado, ¿no? Es muy peligroso. Claro, ¿Quién es el claro. Señor de nosotros? Que andemos como es digno de un Bien. hijo de Dios. ¿Y cómo anda un hijo de Dios? Amando la misericordia, caminando en sus caminos,
perdonando como Él perdonó, restaurando, evangelizando, lo que hablamos ahora, ¿no? Hablando cosas que edifiquen, Claro. se espera, ¿no? Pastor. Y, Sí. y digamos que y nosotros hemos tenido la bendición de que siempre se nos ha enseñado, ¿verdad? El proceso de Efesios, que el hacer la oración, nacer de nuevo es solamente el inicio del caminar, pero también uno se pone a analizar que eso se predica muy poco en las iglesias, el de arrancar y sembrar, de conocer al Señor solamente a través de su palabra. Entonces, como decía usted, es un peligro muy grande que muchas personas crean que solamente por hacer la oración, ya con eso ya son salvos. Entonces, Sí, es un peligro tenemos tremendo. bastante responsabilidad. Es un peligro porque no se enseña, digámoslo, de que ese es el arranque, ¿no? O sea, eso es un principio, ¿no? Eso es como el disparo en la carrera, ¿no? Cuando tú te inscribes a una carrera y estás ahí, suena el disparo y todo el mundo arranca a correr, pero uno se queda quieto, ¿no? Entonces, yo me inscribí a la carrera, está bien, me puse el uniforme, estuve ahí, pero si no empiezo a caminar, nunca voy a llegar a la meta, ¿no? Entonces, a la gente se le cree que con inscribirse a la carrera y con llevar mi botellita de agua y estar ahí en la partida, ya la hice. Pero no, ese es un punto de arranque nada más, pero ahí apenas está empezando esta larga carrera que ya conocemos que no es fácil, ¿no? No es fácil en la medida en que uno la afronte con una mente no cristiana. O sea, no hay nada más difícil para un cristiano que vivir una vida cristiana que una mente que no es cristiana. Eso sí es lo más difícil, complicado y aburridor. Pero no hay nada más fácil para una persona cristiana que vivir un cristianismo con una vida, con una mente cristiana, ¿no? Pensamientos cristianos. Entonces, disfruta su vida cristiana. Es que la vida cristiana es para disfrutarla, ¿no? Hay gente que cree que ser cristiano es sinónimo de aburrido, de mal geniado, de amargado, de mediocre, falta de metas, conformista, bueno, toda cantidad de sinónimos que nos ponen a nosotros, pero nada que ver con la realidad, ¿no? Pero parte de eso es eso, Gema, en ningún lado, no digo que en ningún lado, porque sí se enseña, ¿no? Pero no se hace mucho énfasis en la importancia de entrar uno en el proceso, de saber que ese es el arranque, que hay que meterse a la palabra, que hay que escudriñar, ¿no? La gente ya hizo la oración y ya con eso es suficiente y eso ya nosotros conocemos casos, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí, de gente que ha hecho la oración del arrepentimiento y como no entran al proceso es cuestión de tiempo y vuelven atrás, ¿no? Nosotros conocemos gente, todos yo creo. Pastor, Sí. y lo que hablaba Marielitos y lo que hablaba Gema en el sentido de renovar la mente, o sea, sí hay que arrancar y todo, pero a veces nosotros tenemos conceptos, fundamentos tan arraigados en nuestra mentecita y traemos conocimientos ya del Señor y los ponemos ahí encimita, como en un archivo. Y llega una situación y ¡pum! Porque imagínese que usted este versículo que decía, si nosotros vivimos en el Espíritu, ¿cómo debemos andar? Entonces hay gente que se sabe la Biblia, conoce de Biblia, pero son gritones en las empresas, en los barrios, son groseros y todo. Entonces dice, bueno, ¿cómo estás caminando? ¿Cómo estás caminando? Si dices que vives, tienes que caminar como estás diciendo. Entonces son esos conceptos que nosotros de cultura, de infancia, de tantas cosas, de falta de perdón, todo, y lo tenemos ahí tapadito, entonces vamos poniendo la palabra, y no sirve, no sirve. Entonces, por eso es que vemos gente que no avanza, es un peligro, creyendo que está y realmente no, lo que estás haciendo no te dice el Señor. Ok, eso que Milena decía de que uno tiene las cosas ahí puestitas y va poniendo cositas, o sea, digamos, qué versículo bíblico, qué recomendación bíblica hay ahí con un versículo para eso, ¿no? De que uno va poniendo las cositas ahí encima. ¿Qué recomienda la palabra para eso?
¿Entendieron lo que ella está diciendo, no? Que uno trae cosas que ya tiene ahí y uno va poniendo información nueva, la va poniendo ahí encimita. Entonces, ¿qué recomendación hay de la palabra para evitar eso? O sea, eso no se debe hacer, obviamente, pero que nada más para, no les digo, por ejemplo, que me digan, sí, eso está en Gálatas, Romano, no, sino que es un versículo que repite uno mucho, ¿ah? Renovar la mente. Sí, hay que renovar, pero hay un versículo que ella decía que uno lo pone ahí encimita y que todo eso que... Yo en estos días les puse un ejemplo en la iglesia del matrimonio, de que cuando uno tiene un concepto del matrimonio en la carne, digamos, lo natural de lo que es el matrimonio, que el matrimonio no sirve, que el matrimonio, que si yo me caso y si no funciona me divorcio, o sea, que de por sí todo el mundo se divorcia, que para qué casarse si no hace falta un papel, lo importante es que la pareja se quiera. Bueno, ese es el concepto que uno tiene del matrimonio. Entonces, cuando uno viene a los pies de Cristo y comienza a tener otro concepto del matrimonio, si uno lo pone ahí encimita, es peligroso, ¿ah? Porque Lo cuando... del odre, ¿Perdón? lo del odre. Creo que era la prédica del odre, pero hay un versículo que dice, por ejemplo, eso del matrimonio que yo le estaba diciendo, ¿no? Yo tengo el concepto del matrimonio, pero ya cuando vengo a los pies de Cristo tengo otro concepto de Dios, del matrimonio. Entonces lo que la palabra me dice es, yo tengo ese concepto del matrimonio y tengo el otro, ¿qué debo hacer? Arrancar y sembrar el nuevo. Sí, pero la palabra te aconseja, te dice, sí, tú tienes que hacer eso, porque, pero lo que te aconseja es que si les digo, pero bueno, lo voy a decir. Te dice, no pongas qué, Fundamento Fundamento. sobre fundamento. no pongas fundamento sobre fundamento, o sea, porque si yo pongo un fundamento sobre otro fundamento, te voy a tener los dos ahí. Entonces, cuando yo quiero hablar algo del matrimonio, yo digo, ahí están los dos conceptos. Entonces digo, ay, ¿cuál de los dos? O sea, si yo no estoy firme, ¿cuál de los dos? Es que tengo los dos conceptos del matrimonio. Entonces, a lo mejor uso el que me convenga en el momento, ¿no? Entonces, por eso dice, no pongan fundamento sobre fundamento, no. Arranca uno y siembra el otro, ¿no? Derriba el uno, edifica el otro, ¿no? Pero no pongas fundamento sobre fundamento, porque si no vas a fluctuar sobre dos corrientes, ¿no? Y de una fuente no pueden salir dos aguas, entonces tiene que haber una solamente. Pero por ahí anda el tema, ¿no? Entonces, esas cosas, pues no se enseñan mucho, ¿no? O sea, hay que cambiar de chip definitivamente y todo eso, y la nueva información lo del odre nuevo y todo eso, que son prédicas tan conocidas y todo eso, pero a veces se comentan así nada más y no se profundizan, ¿no? Y qué importante es que nosotros tengamos una mente totalmente renovada. Y cuando no la tenemos renovada, es lo que habla en la palabra también de que el Señor, como no tenemos una mente renovada, más bien el Señor nos entrega una mente, ¿qué? Porque si no tenemos una mente reprobada, ya lo dije, nos entrega una mente que reprobada, ¿no? Haciendo cosas que nada que ver, ¿no? Cosas indebidas y hombres, lo que habla ahí de hombres con hombres, mujeres con mujeres y todo eso que habla el libro. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que hemos tenido, de poder reunirnos hoy, de por lo menos refrescar estos conceptos que son importantes, ¿no? Ahí vamos a ir desarrollando algunos temas que nos vayan permitiendo tener los fundamentos un poquito más ya firmes, ¿no? Aunque yo totalmente convencido que todos tenemos ya la claridad en los fundamentos, pero nunca sobra el tenerlos bien sembraditos, bien establecidos. Regálanos, David, una oración ahí para despedirnos. Sí, bueno, Señor, muchas gracias por esta oportunidad que nos has proveído el día de hoy para poder reunirnos como hermanos que somos, Señor, y parte de su cuerpo también. Señor, gracias por la enseñanza que hoy nos trajo por medio del pastor. Eh, Señor, muchas gracias, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Disculpen, hermanos, que tú voy a ver a la puerta que no, que como que viene alguien. Ok, gracias, David. Sí. Bien, Gracias, hermanos, amén. si quiere, Pablo, terminemos.